Perfecto, vamos a tratar de llegar a mucha gente. Gente, voy a dejarle el micrófono acá. Recuerden que durante la transmisión pueden darle me gusta a la pantalla. Uy, gracias por el rozón. Gracias por el regalo. Eh, Durante la transmisión pueden estarle dando me gusta a la pantalla, pueden mandarle sus regalos a la persona que más le guste como vaya y tendremos al final interacción de preguntas con el público. Así es que Jorge, Macbeta, no me queda más que desearles mucho éxito y que la filosofía los acompañe. K, eh, el espacio es todo tuyo. Perfecto, muchas gracias Panda por el espacio. Bueno, primero que nada saludar a todos, muchas gracias a la audiencia por honrarnos con su asistencia, ¿no? Para mí es un honor y privilegio poder darles la bienvenida a este debate sobre justamente la existencia de Dios. Bueno, mi nombre es Miguel, más conocido como K, y en esta oportunidad voy a tomar el rol de moderador donde vamos a tener dos grandes participantes, ¿no? Ahora, esta jornada intelectual quisiera destacar que la importancia de mantener un ambiente de respeto y apertura, sobre todo en este espacio brindado por Panda. Ahora, este debate, si bien es cierto, se puede encontrar ideas y cuestionamientos y cada uno puede defender su postura con mayor fervor intelectual incluso, pero el respeto siempre tiene que estar de antemano hacia los participantes y también dentro de los comentarios. Eh, Ahora, les insto a todos los presentes y distinguidos oradores, bueno, primero que nada, a tener la cortesía también, ¿no? De poder, si desean seguirlos, tenemos a Macbeta07, que tiene su cuenta en TikTok, tenemos a Jorge Barrios, que también tiene cuenta en TikTok, y aparte de ello también se tiene una página en YouTube, donde también se desarrolla un sinfín de material, que este es teísmo metafísico, ¿sí? Así que los dejo aperturados para que lo puedan seguir y por supuesto a nuestro anfitrión que es Panda, que siempre genera este tipo de eventos intelectuales. Sin más dilatación, voy a comenzar a hacer la presentación. Hay algunas pequeñas reglas que voy a dar a conocer. Cada participante tendrá justamente un tiempo específico para una presentación inicial. Posterior a esto tendrán tiempo para réplicas y finalmente conclusiones. Les ruego que respeten estos tiempos para garantizar justamente un intercambio equitativo justamente de las ideas, ¿no? Ahora, durante las réplicas, cada orador tendrá más o menos 5 minutos para responder a los argumentos presentados por el otro participante. Finalmente, les pido a los participantes y al público que mantengamos un tono respetuoso y evitemos justamente, digamos, la aglomeración de mensajes ofensivos en sí mismos, ¿sí? De lo contrario, de repente se les va a tener que silenciar. Ahora, las preguntas del público se van a poder realizar al final y se les pedirá con un enfoque evidentemente respecto al tema y con una brevedad en el mismo. Por último, quisiera agradecer justamente este pequeño espacio y señalar sin más detalles la presentación de cada uno de nuestros exponentes. En la parte superior mía, bueno, tenemos a Macbeta07, él tiene una postura atea. Y en la parte de abajo tenemos a un teísta clásico, que es Jorge Barrios. Y sin más dilatación, vuelvo a repetir, vale la redundancia, por favor, les doy el pase para que haga la primera introducción de su presentación y su argumento a Mariano, nuestro amigo Mariano, que es Macbeta, que esto va a durar 20 minutos, el cual yo lo voy a cronometrar y comenzaríamos en este momento. Adelante, Mariano, te escuchamos. Muchas gracias, K. Bien, en primer lugar estoy muy agradecido por la invitación para debatir aquí junto a personas como Jorge, con los que vale la pena pues realizar este tipo de intercambio. Y bueno, la cuestión que aquí nos avala en este debate es la existencia de Dios, ¿no? ¿Existe o no existe, no? Plantear preguntas como esas no me parece en lo absoluto banal, como a algunos tal vez les podría parecer, sino de suma importancia filosófica, ya que estamos hablando de los fundamentos de todo lo que existe. Y bueno, como dijo alguna vez Joseph Joubert, es mejor debatir una cuestión sin resolverla que resolver una cuestión sin debatirla.
En este debate mi postura es la de afirmar la no existencia del Dios que aquí nos avala, que es el del teísmo clásico, con sus respectivos atributos, en los cuales ahondaré un poco en algunos de ellos para poder argumentar y sustentar la carga de prueba que me es correspondida como a todo aquel que realiza alguna afirmación. Bien, presentaré en primer lugar un argumento con el que intentaré demostrar lo que es, a mi juicio, una contradicción entre dos atributos clásicos de este Dios. En primer lugar, el de ser causa total del universo y en segundo lugar, el de ser absolutamente simple. Está claro que si logro demostrar una contradicción o incompatibilidad entre alguno de los atributos que se le da a este ser, se seguiría por principio de una contradicción necesariamente que no existe ni puede existir, cual círculo cuadrado, soltero casado o triángulo de 4 lados. Con este fin presento ahora sí mi primer argumento, que consta de 2 silogismos. El primer silogismo. Premisa 1. Si un efecto es plural y compuesto, en su causa total tiene que estar o preexistir, de alguna manera, la pluralidad y la composición. Premisa 2. El universo es un efecto plural y compuesto. Por lo tanto, se sigue 3. En la causa total del universo debe de estar o preexistir, de alguna manera, la pluralidad y la composición. Cabe señalar en primer lugar que el argumento es formalmente válido, es decir, es un silogismo en donde se parte de una premisa mayor, la cual es una norma general, después en la segunda premisa se tiene un caso particular y se deduce por modus ponens necesariamente la conclusión. Es la misma estructura que tienen otros argumentos formalmente válidos como el argumento cosmológico Kalam, por ejemplo. Ahora bien, en la premisa mayor, nuevamente, si un efecto es plural y compuesto, en su causa total tiene que estar o preexistir de alguna manera la pluralidad y la composición. Bien, pues esta premisa tiene como base un principio denominado el principio de causalidad proporcionada, o PCP. ¿Qué nos dice este principio? Pues básicamente que todo lo que esté en un efecto debe de estar o preexistir de alguna manera en la causa total de ese efecto. Uno de los defensores de este principio es Edward Fesser, que es un teísta que también es tomista. Concretamente lo defiende en sus obras Aristoteles Revenge y 5 pruebas de la existencia de Dios. Bien, básicamente este principio es un corolario que se deduce necesariamente tanto del principio de causalidad, dado que si se niega implicaría que una potencia del efecto ha sido actualizada sin nada que lo actualice, como también se deriva del principio de razón suficiente, dado que si se niega habría un aspecto del efecto que no tendría explicación. En suma, sería plantear más o menos que una causa no puede dar lo que no tiene. Por poner un ejemplo para ilustrarlo, supongamos que le doy a alguien $20. El efecto en este caso es que esa persona tendrá los $20 y yo soy su causa. Pero solo puedo ser la causa si tengo de entrada $20 para dar. Ahora bien, puedo tenerlos de distintas maneras. Puede que tenga un billete de 20 en mi cartera, o 2 de 10, o 4 de 5. O puede que no tenga dinero en la cartera, pero sí $20 en mi cuenta bancaria y que firme un cheque. O puede que ni siquiera tengo eso, pero soy capaz de tomar $20 prestados de alguna otra persona o trabajar para conseguirlos. Todo esto serían distintas maneras en las que en teoría podría darle a esa persona los $20. Pero si ninguna de ellas está a mi alcance, entonces no puedo darlos. Es decir, si no tengo de alguna manera lo que hay en el efecto, no puedo ser la causa. Bien, de hecho, esto también puede ser una de las razones por las que rechazamos legítimamente cosas como la causa sui, ¿no? Es decir, que algo sea causa de sí mismo, dado que de ser así o bien se estaría dando lo que no necesita recibir, porque en tanto que causa ya existiría, o bien lo que no podría dar de ninguna manera, o sea la existencia, porque en tanto que efecto no existiría aún, por lo que una cosa no podría ser causa y efecto simultáneamente, ¿no? Por otra parte, no se debería tampoco entender a este principio como si se estuviera alegando algo así como que todo aquello que esté en un efecto tiene que estar en la causa del mismo modo que está en el efecto. Es decir, no se dice que aquello que el efecto es, tiene que serlo también la causa, sino que simplemente postula que pues tiene que estar o preexistir en ella de algún modo, Y bueno, es necesario evitar las malas interpretaciones de este principio para poder entenderlo adecuadamente. De hecho, parece que casi nunca lo que el efecto es en sí mismo lo es también la causa en cada aspecto. Por ejemplo, por más que un animal al engendrar a otro compartan rasgos característicos como la misma especie o la consanguinidad, pues no son lo mismo esencialmente en cada aspecto. Sin embargo, se contrasta que hay cosas en el efecto que siempre están o preexisten de algún modo en su causa total, como las características anteriormente nombradas.
Y esto se da, como dijimos, siguiendo las consecuencias lógicas de dos principios fundamentales o de dos absolutos lógicos, el principio de causalidad y el principio de razón suficiente. Por lo tanto, aceptando el principio de causalidad proporcionada y yendo al caso particular de la premisa de la primera premisa de este primer silogismo, tenemos que concluir necesariamente que si un efecto es plural y compuesto, pues en su causa total tiene que estar o preexistir de alguna manera esa pluralidad y esa composición. Ahora bien, con respecto a la segunda premisa de este primer silogismo, que nos diría que el universo es un efecto plural y compuesto. En primer lugar, aquí estoy asumiendo que el universo es un efecto, es decir, que necesariamente tiene que tener causa. Esto a modo de hacer una crítica, bueno, según yo, lo más interna posible al teísmo, en el que se acepta que el universo tiene una causa y que por tanto este mismo es un efecto. Así pues, nuevamente, a efectos de realizar una crítica pues, lo más interna posible, no se discutirá aquí si el universo tiene o no causa, sino que más bien yo lo asumiré como verdadero aquí. Lo que, por cierto, no nos debe hacer pensar que esto nos acerca de manera alguna al teísmo, puesto que se argumentará más adelante que incluso si se asume que el universo es un efecto, pues su causa total no puede ser aquello que el teísmo clásico llama Dios. Bien, en segundo lugar, con respecto a la afirmación de que el universo es plural y compuesto, parecería que no se necesitaría una argumentación tan profunda, dado que, además de ser sumamente evidente, los mismos teístas sostienen que Dios ha creado múltiples cosas distintas a él. Es decir, una montaña no es Dios, la lluvia no es Dios, etc. Además, los mismos teístas clásicos también parecen estar comprometidos con la composición en las demás cosas, puesto que se afirma que éstas están compuestas como mínimo de esencia y de acto de ser, y el único que sería ser por esencia sería Dios, ¿no? Usando el vocabulario tomista. De hecho, en la parte primera, cuestión 3, artículo 8 de la Suma Teológica, se ve cómo el propio Tomás de Aquino está de acuerdo con estas dos características de las cosas que Dios causó. Por lo tanto, el teísta clásico parece comprometido con señalar estas características en las cosas que afirma que Dios causó. Bien, pues, al haber demostrado que el primer razonamiento es formalmente válido y al haber demostrado la veracidad de cada una de sus premisas, pues es la conclusión necesariamente verdadera, con lo cual da paso a que pueda formular un segundo razonamiento empezando por lo concluido en el primero, ¿no? Y este sería mi segundo silogismo de este argumento. Primera premisa. En la causa total del universo debe de estar o preexistir de alguna manera la pluralidad y la composición. Eso es lo que concluí en el primer silogismo. Premisa 2. Si en la causa total del universo debe de alguna manera estar o preexistir la pluralidad y la composición, entonces la causa total del universo no puede ser un único ser absolutamente simple. Por lo tanto, se sigue 3. La causa total del universo no puede ser Dios. Bien, la doctrina de la absoluta simplicidad dentro del teísmo clásico es muy importante, aunque tal vez no es tan conocida por algunos. Esta describe la idea de que Dios no está compuesto de partes de ningún tipo, es decir, no está compuesto en primer lugar de partes físicas, materiales o extensas, pero tampoco está compuesto de partes metafísicas, es decir, de principios constitutivos como son la materia y la forma, la sustancia y el accidente, o la esencia y el ser. La importancia de esta doctrina para el teísmo clásico recae principalmente en dos aspectos principales, ¿no? El primero es que es relevante porque está lógicamente vinculada con la idea de que Dios es uno, es decir, que solo hay un ser subsistente, la unicidad divina. Y la segunda es que si se entendiera a Dios como un ser compuesto en lugar de simple, pues pasaría a ser ontológicamente dependiente de sus partes. Dícese que la existencia de este ser dependería de la existencia de algo distinto a sí mismo, como señala Tomás de Aquino también en la Suma Teológica, en parte primera, cuestión 3, artículo 7, ¿no? Cito, porque todo compuesto es posterior a sus componentes y dependiente de ellos. Como el debate es sobre la existencia del Dios del teísmo clásico y no de otras concepciones de Dios, como las del teísmo neoclásico, no mencionaré aquí las consecuencias que traería negar la simplicidad divina, porque asumo que, en este caso Jorge, abraza totalmente este atributo como teísta clásico que es. Entonces, teniendo pues en cuenta este atributo de la absoluta simplicidad y retomando ahora el principio de causalidad proporcionada, si se postula a un ser absolutamente simple como la causa total del universo, pues no habría ninguna preexistencia o estar previo de composición y o pluralidad en ese ser que pueda dar cuenta o explicación de la pluralidad y la composición del universo, por lo que este ser no podría ser de ninguna manera la causa del universo. Así como en el ejemplo de los $20, yo no podía ser la causa de que una persona tuviera esos $20 si es que antes no estaban en mí de alguna manera. En términos más escolásticos, no habría un agere sequitur esse, un obrar siguiendo al ser,
que es un principio que Tomás y otros escolásticos empleaban para decir que lo que una cosa hace necesariamente refleja lo que es. O sea, nada puede tener lo que no recibe y nada puede darlo si no lo tiene. Sé que Tomás de Aquino en la Suma contra los Gentiles defiende la pluralidad de los atributos en Dios, por ejemplo. Sin embargo, si también sostiene que esos atributos son idénticos con Dios, es decir, que al final todo se reduce a Dios, pues yo me pregunto, ¿no se podría aplicar el principio de los indiscernibles para decir que no hay pluralidad ahí? Pero incluso si se aceptara eso, aún faltaría explicar la composición, que es otra de las características del efecto que se le atribuye que Dios causó. Y al fin y al cabo, creo que con eso de que hay una pluralidad de cosas en Dios, en otras palabras, se está diciendo que hay una pluralidad de cosas en los fundamentos últimos de la realidad, y eso curiosamente comulga bastante con mi postura atea de pluralismo ontológico, ¿no? Bueno, cabe mencionar también que este problema de la proporcionalidad por parte del Dios del teísmo clásico frente a las cosas, que supuestamente ha causado, se podría dar no solo en el ámbito de la absoluta simplicidad, sino también se podría argumentar que se da con respecto a otros de los atributos clásicos, como tal vez sea lo perfecto causando lo imperfecto y estas cosas. Sin embargo, en este argumento yo me centro en el atributo de la absoluta simplicidad por ser el más radical, se podría decir, de todos, y por estar en contraposición a la muy evidente realidad múltiple compuesta, características de la realidad con las cuales, como ya argumenté anteriormente, el teísta parece también estar bastante comprometido, ¿no? Tal vez me faltó abordar más a profundidad en este argumento el atributo de Dios como causa y sobre la causación vertical y horizontal o per accidens y per se, pero si posteriormente surge en el debate no tendré problema en abordarlo con la seriedad que se merece. Y con esto finalmente se llegaría y se seguiría, como dije al inicio, a una contradicción entre la característica de Dios de ser absolutamente simple junto a la de ser causa total de algo plural y compuesto como lo es el universo, que son dos características fundamentales que se aceptan dentro del teísmo clásico, por lo que al ser estas características incompatibles entre sí, se desprende que Dios no existe. Bien, ahora voy a pasar a un segundo argumento, y en este segundo argumento pues se basa en la contradicción entre el atributo del conocimiento que dicen que Dios tiene del mundo y el atributo de absoluta simplicidad e inmutabilidad. El primero, como le expliqué antes, que Dios no está compuesto de partes de ningún tipo y todo en él es idéntico consigo mismo, y el segundo, la inmutabilidad, que en Dios no hay cambio de ninguna manera. Entonces, el razonamiento sería el siguiente. Premisa 1. Si un ser es absolutamente simple e inmutable, no puede conocer al mundo, que entre otras cosas es plural y mutable. De estas características ya se trató un poco en el primer argumento, ¿no? Premisa 2. Dios es absolutamente simple e inmutable. Por lo tanto, se sigue 3. Dios no puede conocer al mundo. Bien, si el conocimiento de Dios es idéntico a su ser, siendo éste absolutamente simple e inmutable, su conocimiento es también simplísimo e inmutable, ya que no hay distinción entre su conocimiento y su ser. Sin embargo, si su conocimiento tiene estas características, en primer lugar no puede contener múltiples ideas o conocer múltiples cosas, ni las diferencias entre dichas cosas, ya que sería compuesto en lugar de simple, según la teoría aristotélica del conocimiento, que sostiene que aprendemos las diversas formas de las cosas cuando conocemos. Y en segundo lugar, si el conocimiento de Dios es inmutable, entonces no puede actualizarse, y asumiendo que el ahora es algo real, como lo deja en claro Tomás de Aquino en la parte primera, cuestión 14, artículo 15 de la Suma, cuando nos dice que la oración gramatical Sócrates está sentado es verdadera, sí y solo sí cuando está sentado, y es falsa cuando está de pie, entonces Dios no puede saber si ciertos eventos están sucediendo ahora o no, en tanto que su mente no se actualiza, porque en tanto que a través de la primera vía tomista se llega al acto puro, este necesariamente tiene que ser inmutable, porque no hay en él ninguna potencia que pueda ser actualizada. Bien, con respecto a lo primero que menciono, una alternativa sería rechazar la teoría aristotélica del conocimiento y argumentar que no se aplica a Dios, ya que Dios no conocería de forma perceptiva, sino que simplemente se conoce perfectamente a sí mismo. Sin embargo, contra esto afirmo que no se puede conocer algo plural y mutable a través del conocimiento exclusivo de lo absolutamente simple e inmutable. Y quisiera ilustrar esto con un par de ejemplos para sostener lo anterior. Para el primero hay que recordar que la información de hecho es algo medible y la unidad mínima de información es el bit. El bit es la unidad mínima de información en tanto que es un sí o un no en respuesta a cualquier pregunta que pueda hacerse respecto a la realidad. Para entender esto, supongamos que alguien está en un lugar lejano al cual yo no tengo acceso y que yo, para conocer cosas respecto a ese lugar, le puedo ir haciendo preguntas. Supongamos que en respuesta a cada pregunta esa persona me puede enviar un 1 o un 0, es decir, un sí o un no. Yo le puedo preguntar, por ejemplo, ¿está lloviendo? Y me puede responder un 1, es decir, sí, o un 0, es decir, no.
De este modo me respondería la pregunta enviando un bit de información. Pero ahora supongamos que esa persona, en lugar de poderme enviar un 1 o un 0, solo pueda responder 1 a cualquier pregunta que yo le haga. Es decir, pregunte lo que le pregunte, siempre su respuesta va a tener que ser 1. ¿Sería posible que a través de esta metodología yo conozca algo de lo que está sucediendo en la realidad? ¿Cómo podría saber si está lloviendo o no está lloviendo si pregunte lo que le pregunte me va a tener que responder 1? Pues bien, esto a mi juicio es exactamente lo que tenemos en el caso de Dios, porque la idea que Dios conoce es siempre la misma, es como ese uno, ese único bit de información. Los teístas clásicos están defendiendo que Dios conoce que ahora no llueve a través de conocer su esencia, y que si mañana empieza a llover, Dios conoce lo contrario, es decir, conoce que ahora llueve a través de conocer su esencia, que es exactamente la misma que en el caso anterior, porque es inmutable justamente. Pero justamente es imposible que Dios conozca nada de la realidad a través de esa idea, que es la misma en toda circunstancia y en todo momento. Ahora, como segundo ejemplo, nos podemos imaginar que la realidad o el mundo es como una imagen detallada. Cada parte de esta imagen representa un aspecto diferente de la realidad, los eventos, las personas, los lugares, etc. Y bueno, ahora comparemos el conocimiento totalmente simple de Dios con la capacidad de ver un único píxel de esa imagen. Un píxel en una imagen es como la unidad más pequeña de información visual, digamos. Si el conocer de Dios, entonces, es totalmente simple, sería como tener acceso a esa diminuta fracción de la imagen, que sería ese único píxel. Entonces Dios podría ver ese único píxel, pero no captaría la complejidad y diversidad del conjunto, por lo que no podría conocer el mundo de ninguna manera. Dios estaría intentando conocer la pluralidad de las cosas, de la realidad, y cómo ésta va mutando a través de el conocimiento exclusivo de ese único bit de información o de ese único píxel. Dios se conoce a sí mismo y ese sí mismo no contiene información variada ni mutable. Así que es imposible que Dios lo conozca todo de esta manera. Y bueno, sé que hay otras objeciones o formas en las que también se podría abordar este argumento, pero por cuestiones de tiempo lo dejaría aquí. Y bueno, finalmente, ¿no? Volviendo, habría, a mi juicio, una contradicción en este caso entre el atributo del conocimiento que dicen que Dios tiene del mundo y el atributo de absoluta simplicidad e inmutabilidad, que por cierto están lógicamente relacionados porque solo puede ser mutable aquello que es un compuesto de sustancia de accidente. Pero bueno, aquí también se seguiría, a mi juicio, que Dios no existe. Muchas gracias. Perfecto, Mosbeta. Te quedó un par de minutos con 10 segundos, pero cumpliste en el tiempo establecido, lo cual lo agradecemos bastante. Muy bien, a continuación vamos a dar pase a Jorge para que también él le pueda presentar su argumento y estaríamos comenzando su tiempo desde ahora. Adelante, Jorge. Jorge, no sé si me podrías confirmar. Perdón, mi micro estaba desactivado. Perfecto, Listo. entonces comenzamos ahora. Adelante, Jorge. Ok. No, lo que decía es que gracias a todos por estar presentes y este va a estar bastante interesante. Bien, antes de pasar a mi argumento, voy a aclarar algunos conceptos y algunas finalidades de mi argumentación. ¿Va? Es como una breve introducción. Primero vamos a ver cuál es mi finalidad aquí. La finalidad de mi argumento es demostrar que la proposición Dios es verdadera y Sube un entiendo por poco el verdadero volumen, por favor. como... ¿Cómo? Disculpa. Sube un poquito el volumen, por favor. Ah, ya, perdón. ¿Se me escucha bien ahora? ¿Pueden Sí, respetarse el muchas tiempo, gracias. porfa? Sí, sí, estoy poniéndole pausa. Muy bien, dale, adelante. Ok. La finalidad de mi argumento es demostrar que la proposición Dios es verdadera y entiendo por verdadero como entendía Aristóteles y Santo Tomás. Aristóteles dice en su Metafísica, libro 6, capítulo 4, cito, lo verdadero, en efecto, significa la afirmación de aquello que está realmente unido y la negación de lo que está realmente separado. Lo falso es, al contrario, la contradicción de una afirmación y de esta negación. Y en su Metafísica, libro 11, capítulo 10, pone el siguiente ejemplo. Pues tú no eres blanco porque nosotros pensemos verdaderamente que eres blanco, sino que porque tú eres blanco, nosotros lo afirmamos y nos ajustamos a la verdad. Cierro cita. Y por último, Santo Tomás en su Suma Teológica, cuestión 2, artículo 1, argumenta en contra de aquellos que niegan la verdad. Cito. Que exista la verdad es evidente por sí mismo, puesto que quien niega que la verdad existe está diciendo que la verdad existe, pues si la verdad no existe, es verdadero que la verdad no existe. Pero para que sea algo verdadero, es necesario que exista la verdad. Cierro cita.
En el término de la demostración, entiendo por demostración lo que entiende Aristóteles. Abro cita. Llamo demostración al razonamiento científico y llamo científico a aquel razonamiento en virtud de cuya posesión sabemos. Cierro cita. Entiendo como científico aquel conocimiento que se tiene de las cosas por sus causas. Es necesario también que la ciencia demostrativa se base en cosas verdaderas, primeras, inmediatas, más conocidas, anteriores y causales respecto de la conclusión. El tipo de demostración que usaré en mi argumentación es una demostración quia, o también conocida como demostración a posteriori. Es decir, nos remontaremos de los efectos a la causa y se demostrará la verdad necesaria de la conclusión en virtud de las premisas. Para profundizar con mayor rigor en lo anterior expuesto, pueden dirigirse a las siguientes fuentes: Segundos analíticos de Aristóteles en la página 5 e Introducción general y lógica de Roger Berneux, página 81. Por último, ¿qué entendemos por Dios? Lo que entiendo por Dios está comprensiblemente expuesto en el estudio introductorio de la cuestión 2, página 290 de la Suma Teológica Editorial, Biblioteca de Autores Cristianos de 1964. Abro cita. Todos los hombres, cuando hablan de Dios, quieren significar por este nombre un ser trascendente y superior a todas las cosas que vemos, el cual las ha formado, las gobierna y dirige todas en orden a sus respectivos fines y al fin general del universo. Cierro cita. Si podemos demostrar el juicio Dios es, hemos concluido la verdad de este juicio, pues no es otra cosa lo que queremos significar con este nombre. Bien, voy a hacer una breve aclaración de que voy a usar la palabra existencia para poder concluir que Dios es, porque obviamente para el teísmo clásico tomista existencia y ser no son sinónimos, solamente que voy a usar la palabra existencia para el mejor entendimiento del público, ¿no? Que algunos no estarán muy bien entendidos en los términos. Bien, mi argumento que voy a exponer será del ser y de la esencia. Voy a exponer primero las premisas en forma formal y luego voy a comenzar a desarrollarlo poco a poco, ¿va? Premisa 1. Observamos en el mundo entes que son compuestos de ser y esencia. Premisa 2. La esencia de un ente no puede ser la causa del ser del ente. Premisa 3. Dado que hay una distinción real entre la esencia y el ser del ente, entonces el ser del ente es causado. Premisa 4. Es imposible ir al infinito en la serie de causas per se de entes compuestos de ser y esencia. Premisa 5. Por lo tanto, hay un ente que posee el ser por esencia y causa el ser de los demás entes. Premisa 6. A este ser por esencia lo llamamos ipsum esse subsistem, o mejor dicho, ser puro subsistente. Conclusión, el ser puro subsistente es Dios. Bien, para desarrollar el argumento voy a aclarar tres conceptos que se van a usar en casi todo el argumento. El primero es del ente. El ente es lo que es, it quod es. Por ejemplo, una manzana, un elefante, una silla, una persona. Esencia. Esencia es aquello por cual una sustancia es, teniendo un lado positivo por el principio de no contradicción e identidad y teniendo un lado negativo ya que por la esencia algo es lo que es y no otra cosa. Por ejemplo, un camello es ese animal y no otro ente. Y por último, ser, que sería la actualidad de todos los actos y perfección de todas las perfecciones. Este concepto lo encuentras en De Potentia, cuestión 2, artículo 2. Cuestión 7, perdón, artículo 2. Bien, mi argumento tiene tres pilares que si resultan ser verdaderos los tres, entonces la conclusión va a ser necesariamente verdadera. Los pilares son la distinción real entre la esencia y el ser en las cosas que captamos de nuestra experiencia. El segundo pilar es el principio de causalidad y el tercer pilar es la imposibilidad de un regreso causal infinito. En el primer pilar, para evidenciar por qué existe una distinción real entre la esencia y el ser, voy a exponer un argumento sencillo que respalda esta distinción. Premisa 1. Si no hay una distinción real entre la esencia de algo y su ser, entonces ese algo es necesariamente por su esencia. Si algo tuviera su ser como parte de su esencia, existiría por naturaleza, ya que el ser es la mayor de perfecciones al constituirse como acto primerísimo.
Por tanto, su naturaleza como entidad implicaría su existencia necesaria. Premisa 2. Las cosas de nuestra experiencia no existen necesariamente por su esencia. Es evidente en nuestra experiencia que las cosas que existen en el mundo no tienen una existencia necesaria. Por ejemplo, el mero hecho de ser un árbol no implica su existencia. Podemos pensar en un árbol imaginario con diferentes propiedades y pensar en él no implica necesariamente su existencia. Las cosas en nuestra experiencia comienzan a existir y dejan de existir. Conclusión, por lo tanto, en las cosas de nuestra experiencia hay una distinción real entre la esencia y el ser. El segundo pilar es el principio de causalidad. Todo lo que forma parte de un ente que no tiene por esencia o es causado de forma intrínseca por los principios de su naturaleza, como la propiedad de reír en el hombre, o proviene de una causa extrínseca, como la iluminación en una habitación a causa de la luz. Entonces, si hay cosas que son, pero no son por naturaleza o por esencia, entonces no tienen que ser, o sea, por su esencia misma no existirían, sino que existen porque tienen ser. Pero, entonces, si por esencia no son, ¿por qué existen? ¿Por qué son? La causa del ser de las cosas que no tienen el ser por esencia no puede ser explicado por una causa extrínseca, ya que eso implicaría que el ser de la cosa se lo da la cosa misma, y eso sería causa sui, que se causó a sí mismo, que causó su propia existencia, o sea, que causó su propio ser, y esto es absurdo. Por tanto, la única opción que queda es que recibe el ser por causa extrínseca. El tercer y último pilar, la imposibilidad de un regreso infinito causal. Si la cosa tiene distinción real entre su esencia y su ser, como se explicó en el primer pilar, si el ser debe ser causado de forma extrínseca, como se concluyó en el segundo pilar, llegando a este punto hay dos posibilidades. 1. Esto otro que causa el ser en una cosa tiene su ser por esencia y habremos llegado al final del argumento. O 2. Esto otro que causa el ser en una cosa también tiene el ser distinto a su ser, por lo tanto es causado por otro. Tomando la segunda opción, iniciamos una regresión causal. Por este motivo tenemos que saber si esta regresión causal es o no infinita. Existen dos formas de series causales que son contemplados en la metafísica. La serie causal per accidens o causalidad accidentalmente subordinada y la serie causal per se o esencialmente subordinada. Las series causales per accident son series causales donde el efecto no depende de la causa para existir. Una vez el efecto existe, este seguirá existiendo a pesar de que la causa ya no sea. Por ejemplo, si yo pinto una silla de color rojo, esta silla seguirá siendo roja, así yo deje de pintarla. No tengo por qué estar pintándola constantemente para que la silla mantenga su rojez. Esta serie causal puede ser infinita. Las series causales per se son series causales donde el efecto depende de la causa para existir. Una vez el efecto existe, seguirá siendo siempre y cuando la causa siga siendo o existiendo. Esta serie causal per se, los miembros dependen esencialmente de sus causas para poder ejercer su causalidad. Las causas no tienen en su naturaleza el poder causar de producir el efecto, por tanto necesita de una primera causa para poder ejercer causalidad. Por lo tanto, esta serie causal no puede ser infinita, ya que una relación al infinito de series causales per se implicaría que el efecto último nunca se dará porque no hay una primera causa que subordine a las demás causas segundas. Bueno, ahora veamos. El ser que, como hemos demostrado anteriormente, no lo tenemos por esencia ni tampoco emerge de nuestra esencia, pertenece a la serie causal per accidens o a la serie causal per se. En el ser no puede pertenecer a la serie causal per accidens porque esto implica que hay algo que recibe el ser de forma accidental, lo cual es una contradicción porque ese algo ya es, por tanto ya posee ser, justamente porque el ser es lo que hace que una cosa sea o exista. No puede darse el ser de forma accidental porque los accidentes se dan en las cosas ya existiendo, porque lo que no existe es nada y la nada carece de propiedad. Por este motivo, del no ser no puede venir el ser, si no es que porque una causa anterior que ya es le dé el ser. Por tanto, la serie causal a la que pertenece el ser es la serie per se, ya que las cosas no son o empiezan a existir una vez que tienen ser.
Otra cosa que se puede derivar de esta conclusión es que el ser seguirá siendo parte de la cosa que existe siempre y cuando su causa se mantenga en existencia, y siendo que la causa debe poseer aquello que causa por esencia, entonces la causa del ser en la cosa debe tener el ser por esencia. Conclusión. Entonces, debe haber una causa del ser que tiene el ser por esencia. Al tener el ser por esencia, entonces es subsistente, ya que no depende de otro para ser, sino que depende de sí mismo. A este ser lo llamamos ser puro subsistente. Pero, ¿cómo sabemos que este ser puro subsistente es Dios? Bien, de la conclusión de que existe un ser puro subsistente se puede derivar de forma deductiva las siguientes propiedades. Es simple. Carece de composición metafísica, ya que dicha composición implicaría una distinción real entre su esencia y su ser, y como ya demostramos, posee el ser por esencia. Tiene que ser uno, porque si fuera muchos seres por esencia, entonces tendría que haber una distinción entre cada ser puro, lo cual implicaría una distinción real entre ser y esencia. Como esto es contradictorio, entonces no puede haber varios seres puros, sino solo un ser puro. El ser puro es acto puro, porque al ser la causa fundamental del ser no puede poseer potencias pasivas, ya que implica una actualización en su ser y eso deriva en una causa extrínseca, lo cual ya no sería ser puro subsistente, porque es necesaria una causa para que éste se actualice. Es inmutable, porque el cambio es el paso de la potencia al acto, y al ser el ser puro subsistente acto puro, no hay potencias pasivas y por tanto no cambia. Es atemporal o eterno, porque el tiempo se entiende como la medida del cambio. Si este ser no cambia, entonces no hay tiempo en el cual esté subordinado. Es necesario, porque siendo ser puro subsistente, su esencia es el mismo ser, por tanto no puede no ser. Es inmaterial, ya que la materia es mutable y por tanto es potencialidad. Por ese motivo, un acto puro no puede ser material porque es inmutable. Es omnipotente, porque al poseer el ser por esencia, de él se deriva el poder causal más completo, que es dar existencia a las cosas, y las cosas podrán existir en cuanto posean el ser que es dado por el ser puro subsistente. Es perfecto, porque algo es imperfecto cuando posee privación, y la privación es una potencia no realizada, no actualizada, y como el ser subsistente carece de potencias pasivas por ser acto puro, entonces es perfecto. Siendo que del ser puro subsistente que ya probamos que existe se derivan las demás propiedades de aquello que llamamos divino, es razonable concluir que Dios existe. Gracias. Perfecto, Jorge. Muchas gracias. Te quedaban todavía 4 minutos con 30, pero en todo caso vamos a continuar respetando los tiempos. A continuación, la réplica de Mariano, que constará de 5 minutos. Adelante, es la primera réplica. Mariano, por favor. Gracias, Ka. Bueno, el argumento de Jorge empieza con el hecho de que para cualquier cosa contingente en nuestra experiencia hay una distinción real entre su esencia y su existencia, y a partir de ahí pues muestra que tiene que haber un ser en el que su esencia se identifique con su existencia, y luego se deduce que este ser es lo que llamamos Dios, ¿no? El problema parece ser que incluso reteniendo yo la idea de la distinción real entre esencia y existencia y negando las regresiones causales infinitas, aunque luego si me da tiempo volverá a lo de a lo de la causación jerárquica o per se, múltiples cosas que la esencia contenga existir como una parte necesaria, además de otras características que sean las que definen la entidad en sí, lo que nos permitiría pues sostener una tesis de pluralismo ontológico frente a la unicidad de un monismo que sostiene que la única entidad necesaria, el único ser necesario, es un ser cuya esencia es idéntica a existir, y que solo puede haber un ser cuya esencia sea idéntica a existir, porque aplicando el principio de los indiscernibles, por ejemplo, si hubiera dos seres cuya esencia fuera idéntica a existir, no se distinguirían en nada, ¿no? O sea que la cuestión se reduce a si los seres necesarios tienen que ser idénticos a existir, sea lo que sea esa cosa, o simplemente tiene que tener el existir como una parte de su esencia. Y bueno, yo me inclino por esta última, y el por qué, si me da tiempo, lo explicaré cuando trate brevemente los atributos que se deducirían de este supuesto ser por esencia que mencionó Jorge. Y bueno, ahora, por mencionar una crítica de la distinción real entre esencia y acto de ser o existencia, diría que si hacemos esta distinción real, a mi juicio creo que implicaría que las esencias son cosas existentes por sí mismas, ¿no? Porque cuando se dice que una cosa es compuesta, o sea, que tiene partes, pues se asume que las partes individualmente existen también. Pero ¿existen esencias sin existencia? Y si la respuesta es sí,
¿qué les está dando Dios cuando las dota de existencia en todo caso? No sé cuánto tiempo me queda acá. Todavía tienes 3 minutos. Vale, gracias. Bueno, ahora pasando a tratar el punto de la serie causal per se, yo seguiría cuestionando en lo que concierne a causar la existencia de algo, que tengamos ejemplos reales para asumir la causación per se. O sea, por ejemplo, el ejemplo que da Tomás de Aquino sobre el Sol causando la luz en la Tierra, pues es un ejemplo que ha quedado obsoleto. Porque justamente si desapareciera el Sol mágicamente, seguiría llegando la luz durante 8 minutos. Y yo no creo que haya ejemplos reales de causalidad per se. No sé si Jorge mencionó uno, la verdad estuve anotando algunas cosas, pero tal vez se me pasó porque dio ejemplo de causalidad per accidens, lo de la silla con pintura roja, pero no recuerdo si dio ejemplo de la causación per se. Pero bueno, en todo caso, la causación per se, esta que requiere que el miembro o los miembros causantes estén existiendo para que exista lo causado, pues a mi juicio no hay ejemplos en la realidad de aquella causalidad per se, lo que me haría rechazarla por principio de parsimonia, ¿no? Se podría decir en todo caso que lo que conocemos como mínimo de causalidad deficiente siempre es causalidad per accidens y anterior en el tiempo. Tal vez el único ejemplo que podría ocurrírseme en el de la composición, o sea, a ver, el único ejemplo que se me podría ocurrir, mejor dicho, de causalidad per se, sea el de la composición atómica o los simples fundamentales causando lo compuesto. Sin embargo, este ejemplo es precisamente uno que nos acerca, a mi juicio, al pluralismo ontológico que manejo, en el sentido que son siempre partes más pequeñas, que son causas aquí y ahora, de que exista algo compuesto, pero nunca una sola cosa absolutamente simple. Y bueno, me gustaría tratar los atributos que supuestamente se derivarían de este ser por esencia, o bueno, que se derivarían lógicamente, mejor dicho, de este ser por esencia. Vale, gracias. Sí, tienes un minuto todavía. Pensé que ya había terminado. Vale, no escuché. Vale, bueno, me va a dar tiempo para tratar la temporalidad, por ejemplo. Con respecto a este atributo, se puede decir algunas cosas, ¿no? Una de las razones por las que el teísta sostiene esto, bueno, es porque Dios creó o causó el tiempo, ¿no? Se dice que Dios creó o causó el tiempo, ¿no? Y a mi juicio esto puede plantear un problema porque parece que el tiempo mismo es justamente un requisito para que puedan existir la causalidad tal y como la conocemos, que es en lo que se basa Tomás de Aquino, en las argumentaciones a posteriori, que es nuestra experiencia, lo que conocemos. Yo digo esto en tanto que, en nuestra experiencia, si una causa eficiente produce la existencia de algo, tal fenómeno parecería requerir como mínimo de dos momentos temporales. Un momento en el que todavía no existe la cosa causada, pero sí la causante que realiza una acción o propicia de algún modo un evento, y un segundo momento en el que el evento o acción realizado por la cosa causante produce la existencia de la cosa causada, que desde entonces ya existe. Y esto nos llevaría a preguntar... Vale. Tiempo. Pero gracias, Marbeta. Adelante, Jorge. Tienes 5 minutos para la réplica. Sí, el argumento que expuso Beta, no me quedó muy claro porque no define las cosas como tal, no me define qué es la composición a la cual se refiere, no me define si el universo tiene qué tipo de causalidad tiene y si hay realmente una regresión infinita o no lo hay, no lo argumenta, no lo desarrolla. Por lo tanto, la premisa 2 del argumento no me parece suficiente. O sea, el hecho de decir de que hay una causa del universo, claro, sí, pero ¿qué tipo de causa? O sea, ¿es temporal? ¿No es temporal? ¿Es infinita? ¿No es infinita? No desarrolla como tal argumento. Entonces, no me quedó muy claro cuál es la objeción. Ahora, sobre el segundo silogismo, que prácticamente es el colapso modal, que es prácticamente de que Dios no... Es un argumento, perdón, de que es prácticamente de que Dios no puede conocer las cosas plurales desde su simplicidad. Me voy a tomar la molestia de citar a Santo Tomás en la Suma contra Gentiles. ¿Dónde está? Aquí está. Es el capítulo que habla sobre la esencia divina, siendo una, puede ser la semejanza propia y noción de todas las cosas inteligibles. Acá Santo Tomás nos dice, mas la esencia divina
comprende en sí la nobleza de todos los seres, no precisamente como composición, sino como perfección, como antes se expuso. Y toda forma, tanto propia como común, es una cierta perfección en cuanto algo añade, y no incluye imperfección, sino en cuanto algo le falta del verdadero ser. Mas el intelecto divino puede comprender todo lo que es propio de cada ser en su esencia, entendiendo en que es imitida su esencia y en que le falta algo de perfección a cada ser, y así entendiendo su esencia como imitable en cuanto a la vida, pero no en cuanto al conocimiento. Ve la forma de la planta y si la conoce como imitable en cuanto al conocimiento, pero no intelectual, ve la forma del animal y así sucesivamente. Por ello, siendo la razón de lo dicho, que Dios entiende el propio orden de semejanza que tiene con él cada una de las criaturas, se deduce que las nociones de las mismas no son en el entendimiento divino muchas y distintas, sino en cuanto Dios conoce que las cosas pueden asemejarse así de muchas y diversas maneras. En Dios, cuando Dios conoce, no hay una pluralidad de conocimientos, sino que Dios conoce por semejanza. O sea, así como podemos conocer es el número 2 a partir del 3, quitándole una perfección, o sea, quitándole una unidad, Dios conoce las cosas desde su esencia, por semejanza, diferenciando, por así decirlo, analógicamente, claro, las esencias que justamente participan del ser de Dios. Entonces no hay como tal un colapso modal, entendiendo de que Dios no conoce, Dios no conoce como conocemos nosotros, sino que conoce por semejanza. Aparte que aparte que la pluralidad que pueda tener Dios en las propiedades, en sus propiedades, no implica una composición, porque justamente la composición de Dios es composición metafísica en tanto potencia y acto. Dios puede ser acto puro y sus quiridades pueden ser diferenciadas por nosotros, o sea, diferenciar la omnipotencia, la benevolencia, la omnisciencia, podemos diferenciar en nosotros, bajo nuestro conocimiento, pero siendo de que Dios es acto puro, todas sus propiedades no son parte de Dios, sino que son Dios mismo, en el sentido de que Dios no tiene omnipotencia, sino que Dios es omnipotente. Dios no tiene verdad, sino que Dios es la verdad, y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué más podría decir? Sobre creo que expuso en lo último, no llegué a anotar todo, pero creo que expuso algo sobre los píxeles, pero creo que ese argumento es una falacia de falsa analogía, pues el píxel es lo que se llama composición secundarias. O sea, no está hablando en sí de una composición acto potencial, sino que está hablando de otra cosa que no tiene nada que ver con lo que entendemos por causa primera, ¿no? Y ¿cuánto me queda acá? 10 segundos. Bueno, ya, no me alcanza para decir nada más. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ante todo, agradecidos por los participantes que nos están dando una notoria participación con referente a sus conocimientos. Por favor, denle tap a la pantalla, compartan el live y por favor ayuden a subir a la meta también que ha puesto ahí nuestro anfitrión, que es Panda, justamente. Y por favor, también pueden colaborar a Magbeta como a Jorge, ¿sí? Muy bien, adelante Magbeta, tienes 5 minutos para tu segunda réplica. Adelante. Vale, muchas gracias. Bueno, sí definí composición, dije que los mismos teístas clásicos parecen estar comprometidos con la composición en las demás cosas, puesto que se afirma que estas cosas están compuestas como mínimo de esencia y de acto de ser. O sea, justamente Jorge hizo la distinción real entre esencia y acto de ser en su argumento, y justamente si la esencia y el acto de ser son distintas cosas y están en una sola cosa, pues tenemos que obligatoriamente y necesariamente decir que esa cosa está compuesta en tanto que tiene más de una sola cosa, es decir, porque si no, no. Y el único ser absolutamente simple pues sería Dios, que justamente no tiene esa composición metafísica de esencia y acto de ser, ¿no? Con respecto a la naturaleza exacta de la causa, yo digo que no es necesario de aclarar, o por cuestiones de tiempo tal vez no indagué mucho en ello,
pero yo digo que sea el tipo de causa que sea, o sea, sea la naturaleza que tenga esa causa, pues se tiene que respetar el principio de causalidad proporcionada y sea la que sea la naturaleza de esa causa, pues si a esa causa se le atribuye un efecto, pues ese efecto, lo que está en ese efecto, tiene que estar o persistir de algún modo en la causa, sea la que sea la naturaleza exacta de esa causa. Y bueno, con respecto al segundo argumento, no es precisamente un colapso modal, porque no argumenté de momento que todas las opciones modales colapsen en una sola, aunque podría derivar en ello, ¿no? Y bueno, con respecto a las objeciones de Tomás de Aquino, tal vez me dé tiempo para mencionar alguna que otra. En primer lugar, con que lo de un conocimiento inmutable, o que se daría a entender que un conocimiento inmutable es menos perfecto que uno mutable, por ejemplo. Y yo diría que esto es irrelevante para el argumento porque la cuestión sigue siendo que Dios no sabe lo que sucede ahora mismo. O sea, si tomamos el ahora como el fenómeno real, que ya demostré que Tomás de Aquino lo toma como el fenómeno real, el ahora, el hecho de que ciertas cosas están sucediendo ahora es un fenómeno objetivamente y absolutamente real. Y si Dios no conoce todo aquello que es objetivamente real, entonces no es omnisciente. O sea, si se quiere llamar perfección al hecho de que Dios ignore lo que conozco o lo que conozca ahora, es decir, si se le quiere llamar perfección a ese hecho, pues está bien, se podría llamar así, pero seguiría siendo cierto que Dios, por lo perfecto que es en este caso, ignora lo que sucede ahora y por tanto seguiría siendo cierto que Dios no es omnisciente. De hecho, Aristóteles mismo ya sostenía esta conclusión cuando decía que ese Dios, acto puro y causa incausada, no conocía al mundo, ¿no? En el capítulo 9 del libro 12 de la Metafísica lo dice, ¿no? Y claro, el tomismo toma bastante gran parte de la filosofía aristotélica, pero Tomás de Aquino, a diferencia de Aristóteles, pues era cristiano, así que tenía que conciliar el acto puro aristotélico con el Dios de la revelación cristiana, que sí conoce al mundo. Ahora, con respecto a, eh, a que Dios conoce, bueno, básicamente, ¿no? Que Dios lo conoce todo porque conoce las múltiples maneras en que puede ser participada su esencia o imitada a un modo, dícese, platónico. Yo creo que no valdría mucho la pena argumentar eso porque el ser absolutamente simple, o sea, al ser absolutamente simple, su esencia no puede ser participada de múltiples maneras, en tanto que no hay en esa esencia aspectos distintos que se puedan imitar en mayor o menor medida. Y es más, suponiendo que tenemos una esencia divina y ser participada de distintas maneras, todo esto es meramente potencial, es decir, como mucho podría concederse que quizá conocer esa esencia perfectamente implique conocer las múltiples maneras en que podría ser participada, pero no implicaría nunca conocer la manera en la que efectivamente ha sido participada, porque de otra manera hay fatalismo, o sea, ahí sí que habría un colapso modal. Ajá. Y bueno, con esto Un creo minuto. que sí, ya termino, sí. Te queda un minuto. Perfecto. Muchas gracias, Magbeta. Entonces, a continuación, la segunda réplica de Jorge Barrios. Adelante, Jorge. Bueno, lo que pude rescatar de las refutaciones que hizo a mi argumento es justamente de la negación de la causa per se, o sea, sobre lo del sol, en un momento, implica que la causalidad per se sea instantánea, ojo, porque claro, el sol demora, la luz del sol demora de llegar a la Tierra 8 minutos, pero la Tierra sigue dependiendo del sol para que esté iluminada. O sea, no implica una espontaneidad, o sea, la falta de causalidad no implica que sea instantáneo. Ahora, un ejemplo de causalidad per se lo pone Santo Tomás en la Suma Teológica, que es el ejemplo de la piedra que es movida por el bastón, que es movida por la mano. La piedra para ser movida depende del bastón. En este ejemplo, obviamente, ¿no? Porque pueden ser otro tipo de cosas que lo muevan, pero en este ejemplo depende del bastón y el bastón depende de la mano para poder mover. Entonces hay una clara subordinación esencial ahí del movimiento que hay desde la mano hacia la piedra. La piedra solo puede ser movida dentro del ejemplo por el bastón, y si el bastón no la mueve, entonces la piedra no se mueve. Y el bastón solo puede ser movido por la mano dentro del ejemplo, porque si la mano no mueve el bastón, entonces el bastón no se mueve. Por lo tanto, sí hay causalidad per se en la realidad y se puede poner muchos ejemplos. Eh,
que es sobre sobre el uno, sobre la negación de la simplicidad. Los argumentos, al final de mi argumento, cuando digo por qué es simple, este, Dios es uno, voy a poner dos argumentos, ojalá me alcance el tiempo. ¿Cuánto me queda, K? 3 minutos. Ok, el primer argumento sería, por el principio de los indiscernibles. Este principio nos dice que si X y Y tienen las mismas propiedades sin una distinción real entre ellos, entonces X es idéntico a Y. Por lo tanto, X y Y son la misma entidad. Si hay una pluralidad de dioses, cada uno con las mismas propiedades absolutas que lo hacen perfectos, entonces el dios A sería idéntico al dios B. Por tanto, serían un mismo dios. Entonces se concluye que solo hay un dios, porque obviamente no puede haber dos cosas que sean el ser por esencia, porque justamente tendrían que tener una distinción para no ser la misma cosa. Por la perfección de Dios vendría a ser el segundo argumento. Dios encierra en sí toda la perfección del ser. Si hubiera varios dioses, uno tendría algo que el otro no tuviera, para que haya una distinción. Para que posean una distinción real, lo contrario caería en la demostración A, que sería de los indiscernibles, ¿no? Ya que, ya que ya sea por privación o por perfección, con lo cual no serían absolutamente perfectos. Es imposible que haya muchos dioses. Y esta argumentación también se puede derivar a la pluralidad que sostiene Beta, ya que él tendría que identificarme, aunque sea 5 de sus sustancias plurales que fundamentan la realidad, para poder al menos hacer algún tipo de metafísica, porque si no las puedo identificar, y yo sí puedo identificar ¿cómo se llama? Mi conclusión, y si puedo identificar y deducir sus propiedades, entonces ya queda pensar de quién tiene el mejor poder explicativo en cuanto a los argumentos, ¿no? ¿Cuánto me queda acá? 1 minuto con 10. Bien, mm, voy a agregar aquí un argumento. Oh, no, bueno, ya solo me queda un minuto, no creo que lo haga. Cierro ahí nomás por ahora para la siguiente ronda. Perfecto, está bien. Muchas gracias. Muy bien. Ahora toca la réplica final de cada uno de nuestros exponentes, sin antes recordarles que después de esta ronda vamos a tener en consideración seis preguntas de parte del público, por lo cual durante este proceso, durante el desarrollo de esta última parte de replicancia, pedimos encarecidamente al público que hagan sus preguntas, por lo cual yo voy a estar recopilándola para cada uno de ellos, ¿no? Entonces recuerde, tenemos... Mejor que, si te parece bien, que suban, Ah, como en el perfecto. debate anterior, que suban, nada más que nos escriban abajo si son ateos o teístas o creyentes, para que suban 3 y 3 de cada bando. Perfecto, perfecto, muy bien. Entonces vamos a escoger tres participantes de la posición atea y de la posición teísta, ¿sí? Muy bien, entonces, pero les daré paso para las últimas replicancias de parte de Mariano, que es Macbeta07, por favor síganlo, colabórenlo, y también a Jorge Barrios, como también a Panda, ¿sí? Muy bien, adelante Mariano, adelante Macbeta. Vale, gracias. Bien, empezando por lo de la causación per se. A mi juicio sí está errado, sí sigue estando errado el ejemplo del Sol siendo causa jerárquica de la luz en la Tierra, porque es que, en otras palabras, estaría diciendo que es simultáneo, porque, es decir, la causalidad jerárquica o causalidad per se requiere que el miembro o los miembros causantes estén existiendo para que exista lo causado. Es decir, si dejan de existir esos miembros o ese miembro, automáticamente deja de existir lo causado. Es parecido a una causalidad simultánea en ese aspecto. Y bueno, con respecto al ejemplo de un bastón siendo movido por una persona, o una persona, también se podría aplicar a una persona que empuja otras entidades, o sea, una persona empujando un mueble, por ejemplo, que si lo deja de empujar, pues el mueble deja de ser empujado. Yo diría que no es un ejemplo válido tampoco, porque siempre hay partículas moviéndose, es decir, a ver, eso es un poco difícil de explicar sin imágenes, pero siempre hay partículas que al tú dejar de empujar ese mueble o de mover ese bastón, no es que automáticamente esas partículas cesen, esas partículas que componen bastón, que sean fundamentales y subatómicas. Eh,
no dejan de moverse en el mismo instante exactamente en que tú dejas de mover el bastón, sino que siguen moviéndose, aunque sea por una milésima de segundo. Es como que una persona, una persona está parada en un suelo y ese suelo mágicamente desaparece. Pues aunque sea una milésima de segundo, esa persona tardará, aunque sea una milésima de segundo, en que sus pies dejen de estar, o sea, por un momento sus pies van a estar flotando en el aire. Es decir, aunque el soporte en el que estaría esa persona desapareciera mágicamente, seguiría estando sus pies flotando en el aire al menos por una milésima de segundo. Pero bueno, con respecto a lo último, ¿no? Creo que yo no tengo, como dije, ¿no? Yo no tendría ningún problema en pensar que puede ser posible la existencia de muchos seres necesarios o fundamentales que tengan la existencia. Aquí estaría describiendo un poco mitología, pero bueno, particularmente sería honesto y en este caso diría que no sabría describir las otras características que diría que hacen diferenciadoras esos simples fundamentales ontológicos, en el pluralismo ontológico, perdón, que yo sostengo, ¿no? Es decir, yo sostengo que hay muchos seres necesarios o fundamentales que tengan la existencia como parte necesaria de su esencia, ¿no? Entreteniendo esta idea. Además de otras características que lo harían diferentes unos a otros, ¿no? Y esto no solo me parece posible, sino que me parece, por los argumentos que expuse en mi primera intervención, que tiene un mayor nivel explicativo eh, si proponemos esos simples fundamentales causando la realidad. O sea, eso me parece que tiene un mayor nivel explicativo que proponer la unicidad de la primera causa o el monismo propiamente, ¿no? Y porque, claro, todo eso implica la simplicidad divina que tanto he estado criticando. Y creo que los problemas que presenté, como dije en mi primera intervención, creo que son suficientes para dar a entender los conflictos que presenta este atributo en relación con otros. Tanto el problema de la proporcionalidad entre causa y efecto, como el problema del conocimiento divino. Aquí lo dejo. Me faltó responder algo, creo, pero no recuerdo. Perdón. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Marbeta. Tenías un minuto, 20. Adelante, Jorge, puedes hacer tu participación. Tienes 5 minutos. Adelante. Jorge, no se te escucha, tu micrófono está apagado. Perdón, disculpa. Es que tengo Ahora muchos sí. ruidos aquí. Ok, adelante, Jorge. Ok. Otra vez con lo de la simultaneidad. En ninguna parte eso prácticamente lo agrega Beta, porque lo infiere. No porque realmente esté de forma explícita o explícita en, en el desarrollo de la causalidad per se, pero no es necesaria una simultaneidad, sino que el efecto que se dé, que se da el efecto que se da por una causa, por lo cual el efecto se está subordinado, si la causa deja de ser, el efecto dejará de ser. O sea, el efecto no seguirá siendo, o, obviamente que puede haber un tiempo determinado, ¿no? Un breve tiempo donde el efecto seguirá, pero no se mantendrá porque justamente ya no hay aquello que hace que el efecto se dé como tal, o sea, que sigue existiendo. Por eso que la posibilidad per se dice que sigue existiendo. Ahora que exista por breve tiempo, puede ser, o sea, así como es el fuego en la olla, tú retiras la olla del fuego y todavía se mantiene caliente un tiempo, pero no se mantendrá caliente constantemente como cuando estás en el fuego, porque justamente ya no hay esa subordinación en el calor que provoca el fuego y la olla. Eh, este, Sobre la pluralidad, yo le pedí a Beta que me identifique 5 sustancias. ¿Por qué? Porque si esas sustancias se identifican entre sí, entonces hay, hay una diferenciación real entre su acto de ser y su esencia. No puedes decir que el ser está en la esencia del ente si es que hay una distinción real entre su esencia y su ser. No puedes, es una contradicción, es prácticamente decir que el acto de ser de aquel compuesto plural
se está en la esencia y al mismo tiempo no lo está, ¿no? Y bueno, eh, quería, pero no sé cuánto tiempo me quede acá. Tienes 2 minutos y 30. Quería terminar con explicando las ciencias divinas para que quede más entendidos esto de que Dios cómo conoce. Y es que hay dos ciencias fundamentales en la ciencia de Dios, que es la ciencia de pura inteligencia, que es que Dios conoce su potencia creadora en él, conoce todos los entes posibles desde su potencia creadora, o sea, Dios conoce, conociéndose a sí mismo, todo lo que puede crear. Y la ciencia de visión, que es que Dios conoce en acto todo lo creado según su modo de conocer de Dios, conoce todo como un presente ya realizado. Y, y Dios puede conocer lo plural de los entes, como ya lo expliqué por semejanza, y Dios puede conocer lo que pasa en el presente a partir de su eterno presente, en tanto contempla la realidad, porque la realidad participa del ser de Dios. Entonces, no es que Dios no pueda conocer las cosas que suceden en el mundo, las conoce, pero no las conoce temporalmente como la conocemos nosotros, sino que las conoce desde su eterno presente, en tanto contempla la realidad en su totalidad, porque la realidad en su totalidad participa del ser de Dios. Eso sería todo. Tienes un... Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. A continuación, bueno, vamos a solicitar a nuestro público espectador que puedan subirse al podio y hacer las preguntas respectivas, dando sin embargo las indicaciones que dichas preguntas deben ser respetuosas y relevantes para el tema del debate. También así pido a los participantes Jorge y Mariano que respondan cada una de las preguntas en un tiempo breve para permitir justamente la mayor participación posible. Bueno, estoy emocionado por ver qué preguntas tienen preparadas para nuestros exponentes. Si alguien desea, por favor, solicite y se le va a subir. O Ok. también puede escribir su pregunta directamente y hacia quién va a... Fantástico. Hola, ¿cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás, amigo? Hermano, muy ¿Qué bien. tal? ¿Tienes algún cuestionamiento, alguna contradicción que has notado en Jorge? Te escuchamos, por favor. Sí, buenas noches. Felicitaciones, creo que he aprendido algo más desde el punto de vista filosófico. Dado que mi posición es atea, una acotación más bien a Jorge Barrios, yo creo que desde el punto de vista de las ciencias sí existen las supuestas sustancias, ¿no? Él dijo que nombre 5. Yo desde mi punto de vista, todo lo que observamos, todas las personas que estamos observando, todo se reduce a dos quarks, un electrón, un neutrino, y como bosones, el fotón y el gluón que sostienen los átomos. ¿Cuántas mencioné? Cuatro, seis. Con seis sustancias puede explicar todo lo que ves en tu habitación. Y eventualmente casi todo el planeta Tierra, el Sol. Creo que, bueno, hasta ahí nomás lleguemos porque luego ya se necesitan otras sustancias. Es decir, sí existirían sustancias a partir de las cuales serían puramente básicas, ¿no? Puramente básicas, y a partir de eso emergería toda la realidad. Y termino con esto, eso ya más que todo una crítica, o no sé si crítica o opinión más claro. Yo pienso que el Dios teísta que están esbozando están confundiendo la creación con el supuesto creador. Porque la física sí explica, ¿no es cierto?, el Big Bang como algo muy, muy simple, porque la entropía en el instante del Big Bang es bastante baja. Es decir, que es algo con mucho, mucho, muy, muy, muy simple. Tenemos una cantidad física para medirla. Entonces están confundiendo, desde mi punto de vista, la creación con el supuesto creador. Y bueno, más adelante he de elaborar mejor
esa tesis, pero ese es mi punto de vista, porque, o sea, si uno se va a la ciencia, sí hay una descripción parecida a lo que ellos llaman el dios teísta, pero bueno, hasta ahí llego. No sé qué piensan, qué piense Jorge. Perfecto, muchas gracias, Jorge Fernando, por tu participación. Adelante, Jorge, tienes tiempo para responder. Gracias, Tocayo, por tu pregunta. No, es que lo que pasa es que esta cuestión no es fisicalista, sino que es más metafísica. Y aquí Beta me da la razón de que los componentes físicos que componen nuestro universo son potenciales, o sea, están compuestos de potencia y acto. Y aparte de eso, ¿cómo decir? Contienen una parte material y una parte formal, diciendo que aquello que es material es potencialidad. En cuanto a la forma, entonces requieren de una causa de que por qué son de esa forma. Eh, por otra parte, a partir de los componentes, si reducimos todo al fisicalismo, tendríamos problemas para poder explicar, por ejemplo, la subjetividad de las personas y el intelecto, por ejemplo, ¿no? Entonces, no, o sea, ha habido una confusión ahí por parte de Jorge Fernando, el creer que estamos hablando sobre componentes físicos, cuando la cuestión es sumamente metafísica. Perfecto, muchas gracias. Panda, pasaríamos con otro participante. Muchas gracias, Jorge. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, se te escucha. Buenas noches. Buenas. Pues yo como creyente me preguntaría normalmente para Macbeta. Mi pregunta es la siguiente y tiene que ver con la conciencia. La conciencia en sí, dentro de lo que nosotros conocemos y percibimos, ¿cómo eso despertaría dentro del ser, como se conoce, el ser vivo? ¿Y cómo surgiría y cambiaría dentro de un entorno social mediante un proceso evolutivo y daría capacidad de ese tipo de razonamiento tal que solamente no estudia su naturaleza, sino que estudia la naturaleza de otros y de todo lo que les rodea? Así ya viéndose a lo micro como la cuántica y a lo macro ya como el estudio de universos y cosas así que simplemente están muy fuera de nuestro alcance hacia a la visión que nosotros tenemos, pero ya se han dado estudios y hemos conectado con otras cosas que están muy lejos de nosotros. Esa sería mi pregunta. Vale, gracias, Toquito, por la pregunta. Aunque temo decirlo que no tiene tanto que ver con el tema en discusión, aunque de la misma manera procedo a dar mi punto de vista respecto a ese tema. En cuanto a la conciencia, yo siempre he considerado que es bueno, un tema sumamente complejo y del cual me falta abordarlo a mucha más profundidad de lo que he hecho hasta ahora. En todo caso, yo manejo una postura panpsiquista en lugar de una emergentista, que es la que la mayoría de ateos manejan, en tanto que yo creo que todo, de alguna manera, tiene cierto grado de conciencia. No, yo no digo que, para que no se confunda, yo no digo que una roca es consciente o cosas por el estilo, pero sí sostendría la idea, al menos probabilística, sí, bueno, tendría que sostener la idea de que de alguna manera tiene que estar la conciencia en la materia que inerte, ¿sí? O en todo lo demás. Y esto tal vez lo argumentaría de la misma manera, con el mismo principio que usé en mi primer argumento, que es el principio de causalidad proporcionada, ¿no? Pero bueno, igual tendría que pensarlo más, aunque siempre, o sea, estuve debatiéndome entre emergentismo y panpsiquismo y al final, pues la idea del emergentismo siempre me ha parecido cuanto menos contraintuitiva con esas intuiciones fundamentales de lo que conocemos en la realidad. Pero bueno, aquí acabo. Perfecto, muchas gracias al participante anterior. Muy bien, recordemos que la pregunta debe estar referenciadas al tema, ¿sí? Solamente hacer esa pequeña aclaración. Adelante, Lop. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, mira, yo soy teísta, ¿no? Y quiero hacer una pregunta a Beta, en este caso, en este preciso caso, ¿no? Claramente, como Jorge defiende el tomismo, quiero hacerle una pregunta a ver qué es lo que... bueno, creo que esta pregunta debería ser muy base,
para primero entablar la metafísica de Beta, ¿no? Reemplazando al ser como fundamento ontológico, teleológico de la metafísica atomista, ¿cuál sería otra alternativa y otra responsabilidad? Bueno, claro, otra carga responsable de la que se encargue de armar, de la que se encargue de armar precisamente esas cuestiones ontológicas, metafísicas y teleológicas que vemos en la realidad. Por ejemplo, el orden, como en la teología, ¿no? La finalidad, todo lo que precede de los principios de la naturaleza, desde Aristóteles, ¿no? Entonces, como cuál sería ese desenlace que tendría el ateo al negar efectivamente el ser como principio de actualidad. Vale. Bueno, con respecto a lo último, ¿qué alternativa tendría el ateo? Bueno, el ateo en sí, yo creería que tiene muchas alternativas, entre ellas, por ejemplo, el infinitismo, una regresión causal infinita, o afirmar que todo es contingente y cosas por el estilo, ¿no? En mi caso particular, si me preguntas a mí, que soy un ateo particular, un ateo de los muchos que hay, pues porque no todos compartimos la misma postura, evidentemente, con respecto a nuestra ontología. Yo manejo una ontología pluralista en donde sostengo una pluralidad de seres necesarios en los fundamentos de la realidad. Tal vez esto con Jorge también lo vamos a discutir un poco más adelante. Eh, y con respecto a la teleología, ah, bueno, esto nos llevaría un poco a la quinta vía, ¿no? O sea, ¿cuál sería como mi alternativa a la quinta vía, que parte de la regularidad causal observada para deducir una inteligencia? Yo creo que he de decir que, por mera lógica, a mí me parece imposible que una entidad existente no cumpla con alguna regularidad. Y parece imposible un universo en el que no se cumpliera ninguna norma regularmente. Esto sin importar que haya un intelecto detrás o no. Esto es lo que yo afirmaría. O sea, pero volviendo al primer punto para terminar y no hacer tan largo esto. Yo digo que parece imposible que consideramos un universo en el que no haya estas regularidades que se cumplen, ¿no? Que es que se mantienen durante cierto tiempo. Por ejemplo, un universo donde exista una piedra durante varios segundos, pues ya se estaría cumpliendo una regularidad, la cual es que la piedra exista segundo tras segundo. Entonces, si intentáramos construir un universo en donde no se cumpla ninguna regularidad y en el que cada instante de tiempo no tenga por qué obedecer a nada de lo que ha sucedido anteriormente, pues curiosamente aquí estaría la paradoja, se podría decir, de la regularidad, que incluso en ese universo tan caótico, la regularidad sería precisamente que no haya regularidad. O sea que la norma que se cumpliría sería la que nunca se cumpliera ninguna norma. Norma entre comillas. Pero bueno, hasta ahí lo dejo. Teníamos con una participante acá 17. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, acá 17. Buenas noches, muy buenas. ¿Qué tal, amigo? ¿Cuál es tu postura? ¿Tu postura o tu pregunta hacia quién va dirigida? Mi postura es ateísta y mi pregunta vendría al Mejor. teísta. Está. Adelante a casi 17 para que te escuche y te podamos responder. Adelante. A ver, mi primera pregunta y por la cual vengo acá es ¿cuál, cuál es la prueba que él indiscutiblemente tiene ah, para aceptar o dar por terminado el hecho de que Dios o un Dios existe? Jorge, yo siento que esa pregunta está de más dado la naturaleza del debate, pero si la quieres responder, adelante. La puedo responder de otra forma, creo. Sí, me Bien, gustaría que me respondas, ¿no? De esta forma. claro, sí, acá, no te preocupes. Acá 17. Para mí, la, debe haber una explicación fundamental para la realidad, ¿va? Y encuentro satisfactoria las respuestas que nos da Santo Tomás de Aquino en base a las 5 vías y al argumento del ser y de la esencia que he expuesto esta vez, pero voy a hacer referencia más a las 5. ¿Por qué? Porque nos explica, por ejemplo, la primera vía nos explica por qué las cosas se mueven. La segunda vía nos explica por qué las cosas
por qué las cosas tienen una causa. Primera, la tercera vía nos explica por qué existen las cosas contingentes. La cuarta vía nos explica por qué tenemos dichas propiedades que no las tenemos por esencia. La quinta vía nos explica por qué hay un orden en el mundo. Y todas estas explicaciones deductivas las concluyes en una sola explicación, que es la existencia de Dios. Y siendo de que hasta ahora no he recibido ningún tipo de refutación suficiente a mi argumento del ser y la esencia, como tampoco ha habido refutaciones suficientes a las vías de Santo Tomás de Aquino, es por eso que yo sostengo que es más factible y es una mejor explicación como tal la existencia de Dios. A dar micrófono abierto a nuestros participantes durante 20 minutos para que puedan hacer las réplicas correspondientes de lo previamente expuesto. Adelante, chicos. No, es que justamente tengo dos preguntas que me parecen que deben ser respondidas, en el sentido de que si vas a comprometerte con una ontología, debes comprometerte realmente, no simplemente decir que sostienes esto porque puede ser, sino porque realmente es. Entonces, mi primera pregunta sería, de la multiplicidad de causas fundamentales, si es que puedes, si es cómo tú identificarías y cuál sería ese proceso que usarías para poder identificar cada una de ellas, o al menos unas cuantas de ellas. Y la segunda pregunta sería, ¿cómo causan tus causas fundamentales? O sea, ¿de qué modo es una causa determinista, es una causa necesaria, una causa aleatoria, es puro azar? Me gustaría que me respondas. Vale. Bueno, considero que esa es una pregunta que, a ver, no, voy a responderla, pero simplemente este es un debate. El tema del debate es la existencia de Dios, y claro, no es la ontología de Beta y cómo Beta la defiende. Pero bueno, igual tienes razón en que yo necesito fundamentar mi ontología. Aunque, incluso si, creo que si no tuviera ontología, igual estaría legitimado por los argumentos que di a negar la existencia de Dios, por más de que yo no maneje una ontología, bueno, pero en todo caso respondo, a ver. En primer lugar, yo llego a esta ontología, a ver, tal vez esto pueda ser criticable y yo necesito profundizarlo más, pero yo llego a esta ontología de pluralista a través de la negación de las otras dos únicas alternativas que me parecen posibles, tanto del monismo que plantearía, o sea, del monismo teísta que plantearía a un único ser absolutamente simple como fundamento de la realidad, por los argumentos que di justamente. O sea, si se le atribuye a este ser conocimiento, pues tengo un argumento contra eso. Y bueno, en todo caso, si no se le atribuye conocimiento, igual, o intelecto y voluntad, igual tengo un argumento contra, que es mi primer argumento, contra que ese ser absolutamente simple pueda dar explicación, es decir, rompe el principio de razón suficiente y el principio de causalidad, al no haber explicación entre esa causa supuestamente absolutamente simple, o el simple fundamental que manejaría el monismo, el único simple fundamental, no daría explicación a la realidad múltiple y compuesta. Y también descartaría la otra opción de las tres, que sería la del infinitismo, un infinitismo fundamental, digámosle, o sea, que hayan infinitas primeras cosas necesarias, infinitos primeros seres necesarios. También descartaría eso por otros argumentos que creo que no vienen al caso, porque no es la discusión, ¿no? Pero más o menos como se podría decir, por principio de tercio excluso, ya, aunque no sería exactamente una dicotomía, sino una tricotomía, pues llegaría al pluralismo, que sería la única opción que queda, ¿no? Proponer no infinitas primeros seres fundamentales o necesarios, sino una pluralidad, pero que no llegue a ser infinita, ¿no? Y bueno, en cuanto a la naturaleza de estos, supongo que me falta profundizar en ello, porque yo en primeras diría que tienen, o sea, aceptando, porque yo estoy aceptando la distinción real entre esencia y existencia en este debate, ¿no? Aunque también podría criticarla, y de hecho es una de mis preguntas.
Pero aceptando incluso esto, pues diría que sencillamente tendrían, aunque para ti no tenga mucho sentido, pero tendrían el existir como parte fundamental de su esencia, pero con diferentes características que lo diferencian entre sí, porque me parece que es la única opción a través de negar, como ya dije, la primera opción del monismo y la otra opción del infinitismo, pues la única opción que me queda es esta, y tengo que decir esto para no violar el principio de los indiscernibles tampoco. Aunque también se podría activar el principio de los indiscernibles, pero a efectos de que este debate sea lo más dinámico posible, no creo que sea conveniente. Uh-huh. ¿Te hago una pregunta o quieres replicar mejor? Perdón por hablar tanto. Si me haces una pregunta, ¿va? Bueno, me replicas y de paso contestas la pregunta porque tiene que ver. Vale, o sea, la distinción real entre esencia y acto de ser, ¿no? O sea, si hacemos esta distinción real, implicaría, como dije, ¿no? Que las esencias son cosas existentes por sí mismas. Porque cuando se dice que una cosa es compuesta, o sea, cuando se dice cuando tú dices que una cosa es un compuesto de acto de ser y de esencia, pues me estás diciendo que esa cosa son dos cosas distintas, porque esto es una distinción justamente entre esas dos cosas. Entonces, cuando se dice que una cosa es compuesta, o sea, que tiene partes, pues se asume que las partes individualmente existen, es decir, existe individualmente la esencia y existe individualmente la existencia. Pero si existen esencias sin existencia, y tú dirías tal vez que sí, que existen esencias sin existencia, pues ¿qué les está dando Dios cuando las dota de existencia? Bueno, esa sería mi pregunta. No, es que es un malentendido justamente del acto de ser y de la esencia, porque no es que haya esencia por un lado y acto de ser por otro lado, sino que Dios desde Dios entendido desde el tomismo intensivo, dota del ser intensiva y extensivamente al ente, en tanto no es que haya una esencia y luego Dios venga y le meta el ser para que exista, sino que existe ya como un acto total, como, como acto, la esencia, y luego como acto del acto, el acto de ser, en tanto a partir que recibe el acto de ser comienza a existir, pero no quiere decir de que la esencia esté existiendo por ahí, luego Dios venga y le meta el acto de ser y luego exista, ¿no? Sino que existe todo completo en tanto intensiva y extensivamente, o sea, o sea desde adentro y extensivamente existiendo afuera, en la realidad, fuera de Dios. Lo que quería responderte es al otro es que la es que ya me olvidé lo que dijiste, güey, por eso quería responderte en ese momento, antes que se me vaya la idea. Pero por otra parte, no me respondiste el modo de causar, o sea, no me respondiste cómo causan, porque es algo fundamental, ¿no? Para poder entender tu ontología, de qué manera es que los principios o los fundamentos plurales que dices, aparte de que tiene una distinción como tal, lo cual para mí es problemático, porque justamente la distinción como tal implica una causa externa a su modo de ser, pero bueno. ¿Cuál sería el modo de causar de esto? O sea, ¿son deterministas, son azarosos? ¿O de qué modo causa tus, Vale. tus plurales fundamentales? Vale, yo diría que en primer lugar son procesos estocásticos y en segundo lugar diría la frase que todos han estado esperando, ¿no? Que es un flujo dinámico de procesos. Vale, o sea, yo diría que esos simples fundamentales que estarían en mi ontología, en los fundamentos últimos de todo lo que existe, pues a través de un dinamismo irían formando esas sustancias otras cosas, porque 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 de la nada nada surge, ex nihilo nihil fit. Entonces diría que y diría que a ver, que yo me veo legitimado a afirmar esto porque justamente parto de la observación como lo hacen los teístas o los tomistas concretamente cuando hacen sus argumentos. Es decir, por ejemplo, es que ante el argumento de este que presenté, el segundo, no me quiero desviar, tiene que ver, el del conocimiento divino, ¿no?
Algunos me han dicho que, bueno, esto no aplicaría en Dios porque no puedes basarte en cosas que ves que ves el conocimiento en los seres humanos y deducir que un ser humano, como no puede conocer así, entonces Dios tampoco puede conocer así, y eso sería una falacia. Me acusan de cometer una cierta falacia, pero yo le digo, bueno, si ese es el caso, pues tendríamos que partir de un error que en todo caso lo ha cometido antecedentemente el teísta, porque justamente es el teísta quien, a partir de la observación de ciertos fenómenos, de ciertas características que ven la realidad a través de, bueno, sí, de esta observación, es que deduce cosas que ocurren en Dios, por ejemplo, a través de metodologías como la triplex vía y esto, ¿no? Pero parten de cosas que observan y luego, pues, lo trasladan eso a Dios de una forma distinta, claro, pero de algún modo lo trasladan a Dios, ¿no? Y por eso le dotan de intelecto y por ejemplo, Tomás de Aquino argumenta que existe el intelecto y la voluntad o la personalidad metafísica en Dios porque justamente por la inmaterialidad, ¿no? Que nosotros en tanto somos materiales, mientras más inmateriales, pues más cognoscente, y como Dios es absolutamente inmaterial, pues es la máxima cognoscencia, ¿no? Y entonces, de la misma manera que los teístas pues observan en el mundo ciertos fenómenos, ciertas características, y con eso lo hacen analogable a Dios en este caso, pues yo puedo observar también la realidad. Y, o sea, yo también me debería haber legitimado a observar la realidad y deducir qué cosas, pues, por ejemplo, si yo observo que de esta manera no se puede obtener conocimiento, es decir, que de esta manera, de ninguna manera se puede obtener conocimiento de esta forma, pues yo me voy legitimado a decir, bueno, es que entonces en Dios tampoco habría posibilidad de conocimiento de esta misma forma. O sea, lo haría analogable de la misma manera que los teístas hacen analogable. Ok, Y de la misma manera, por eso digo lo del flujo dinámico de procesos. Bueno, eso es para hacer la broma, ok, pero sí que ok, ok, Beta, te tengo que cortar porque solamente son 20 minutos y si no me alcanzaba a responder. Perdón, Disculpa. perdón, sí. Este, Sí. antes de responder, defíneme es estocástico para no hacerte un nombre de paja. Vale, yo diría que un proceso estocástico serían, a ver, eventos estadísticamente plausibles dadas ciertas características que se encontrarían. Probabilísticos. Sí, sí, podría sostener algo así. Pero ¿no crees que eso entra en contradicción con el orden teleológico del mundo? No, porque... No, 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 porque, Porque a ver, si los procesos estocásticos son probabilísticos y están relacionados con el azar, ¿por qué vemos justamente un orden determinado en el cual las cosas tienden por naturaleza a un fin y si no vemos cosas que tiendan a esa naturaleza a varios fines? O sea, digamos, no vemos que una ah, planta de manzanas se convierta en una planta de naranjas, sino que la planta de manzanas siempre va a convertirse en planta de manzanas. ujú. Vale, porque no, diría que es imposible. A ver, hay una, creo que tal vez hay una falsa dicotomía. O sea, no, no, a ver, más que eso. Diría la imposibilidad de lo contrario, es decir, como le respondía, ahí no me acuerdo el nombre del usuario que preguntó algo parecido, creo, sobre la teleología, pues, del mundo, que apunta o sea, lo que yo me voy es a la regularidad causal, o sea, cosas que regularmente pasan, ¿no? Cosas que regularmente ocurren en la realidad y nosotros observamos esas teleologías o esas finalidades, pero justamente yo diría que es imposible, o sea, lo deduciría, diría que no es necesario un intelecto o un ser con un intelecto supremo detrás, porque justamente es imposible lo contrario, o sea, es imposible que no hayan esas regularidades, porque en todo caso, en un universo en que no existirían supuestamente esas regularidades, pues sería una paradoja, porque Sí, sería pero justamente una sí, regularidad que no pero haya regularidad. no estoy hablando de una regularidad, sino de un Ujú. orden, porque justamente puede ser regular que una cosa se mantenga en existencia, como dice la inercia existencial, ¿no? Pero, pero, pero no es solamente regularidad que, por Ujú. ejemplo, una semilla primero le crezca la raíz, luego los tallos, luego las hojas y luego de fruto. O sea, eso no es regularidad, sino que eso se ve como un orden Claro. que en todos los casos es exactamente igual. O sea, Sí, sí, a ver, no es como vale, que, no es entiendo. como que tenemos casos
de plantas que crecen hacia arriba, Sí, sí. y luego otros casos de plantas que crecen hacia abajo, sino que todas las plantas que crecen hacia arriba crecen hacia arriba. O sea, Claro, hay en un todo orden caso, teleológico. vale, vale, entiendo, entiendo. En todo caso, te invitaría a argumentar, porque personalmente, yo revisando eh, un poco del corpus de Tomás de Aquino, no he encontrado que ninguna parte de su corpus hable sobre esta cuestión, es decir, hable sobre la cuestión de por qué necesariamente, esta es la cuestión, ¿no? ¿Por qué necesariamente que una planta o que una semilla se dirija a su finalidad intrínseca, digamos, de convertirse en árbol, sea una teleología que necesariamente, o sea, una finalidad que necesariamente tenga que ser dirigida por alguien, ajá, o tenga que ser Claro, sí, dirigida, sí, 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 o sea, justamente. sí, Sí, este es el Suma contra Gentiles, en el capítulo sobre Dios es vale. inteligente, en el argumento 6 dice, todo cuanto tiende a un fin determinado o bien se ha señalado a sí mismo tal objeto como fin u otro se lo ha señalado de otra manera, no tendría a este fin por preferencia al otro. Y las cosas naturales tienden a un fin determinado, pues no consiguen su bien solo por acaso, o sea, solo por probabilidad o solo por azar. Pues sí, pues si así fuese, únicamente los conseguirían raras veces, si no siempre ni en el mayor parte de los casos. Mas ya que tales cosas no pueden señalarse su propio fin porque no conocen el fin en cuanto tal, necesariamente han recibido un fin determinado por otro, que sea como el fundador de dicha naturaleza. Y tal es el ser necesario por sí mismo que da el ser a todas las demás cosas a quien llamamos Dios, y no podría señalarle el fin a la naturaleza si no fuese inteligente, luego Dios es inteligente. A partir del orden, y que el orden, más que una regularidad, es un orden que se sigue, o sea, que las cosas tienen a un fin determinado sin ni siquiera conocer su propio fin, y como no conoce su propio fin, entonces no lo tienen por esencia, entonces debe ser causado por otro, entonces se sigue de que hay un ordenador, ¿no? Entonces, sí, Santo Tomás argumenta en base a esto, porque justamente ya había predecido de que tu pregunta iba a ser eso. Vale, vale, sí, sí. No, Tomás de Aquino, su capacidad de predicción es muy superior a la Biblia, por ejemplo. En todo caso, Luego podrías mm, argumentar a partir de ahí de que por qué Dios es persona, porque justamente como hay un orden y también hay contingencia, claro, entonces claro, claro, claro. este orden no es necesario, sino que este orden viene de algo que en su libertad dio dicho orden a las cosas a partir de que empiezan a existir. Por lo tanto, aparte inteligente posee voluntad, diciendo que la persona se identifica como la sustancia individual esta sustancia individual de naturaleza racional. Entonces, siendo que la naturaleza racional es justamente poseer intelecto y voluntad, podemos concluir que la causa primera de todas las cosas es persona. Vale, vale, sí, no, yo entiendo que a través de, básicamente, la quinta vía se puede llegar al argumentar el intelecto y la voluntad La quinta sí, o la la tercera, personalidad, date cuenta de eso. perdón, La quinta sí, la tercera, porque por la quinta puedes llegar al fin de o las la cosas, pero por la tercera llegas a la contingencia y a ser necesario. contingencia. Sí, sí. Sí, sí, necesariamente. Y es por eso que yo de todas las vías considero esas dos una de las mejores. Pero bueno, a ver, volviendo. En todo caso, el orden queda, bueno, diría que podría caer en la ambigüedad, o incluso algunos argumentarían que ah, pues caería en un marco subjetivo, es decir, el orden. Esto parecería un poco chirriante, ¿no? Pero a últimos términos diría que el orden pues depende de lo que el sujeto considere como algo ordenado. Es decir, si pongo, es decir, si establezco, por ejemplo, muchos papeles, eh, uno en la mesa, otro en el piso, uno casi que se está cayendo por la ventana, y así, y yo ordeno esos papeles de tal manera que se vean desordenados, pues una persona que entra a la habitación dirá, bueno, estos papeles han caído a alguien que estaba muy apurado y se fue. Pero yo los habría ordenado previamente, es decir, habría un orden, pero otras personas lo interpretan como un desorden, ¿no? Vale, y en todo caso lo último, decir que
bueno, Dios sería uno de los seres que tendría una finalidad per se, o sea, en él mismo habría su propia finalidad. ¿Por qué? Porque, claro, una de las preguntas sería si justamente Dios cumple algún tipo de finalidad, ¿no? Y si Dios cumple algún tipo de finalidad, pues no sé si de ahí se deduciría una contradicción, aunque no lo creo, pero te plantearía eso para ver cómo lo abordas, porque si nosotros, tú dirías que nosotros también tendemos a un fin único, o que nosotros podemos tender a varios fines en tanto somos agentes con libre, no sé si afirmas el libre albedrío, supongo Es que que sí. justamente como tenemos semejanza con Dios, somos seres libres, participamos de la libertad de Dios, entonces podemos nosotros terminar nuestros propios fines, pero siempre poseemos un fin natural. O sea, nuestro fin natural es seguir a nuestra naturaleza y justamente para mí, en lo particular, yo creo que nuestro fin natural, y lo cual nosotros nos ha dotado Dios justamente de razón, es para qué, para conocerlo a Él y a partir de nuestro conocimiento amarlo. Entonces, esa sería mi respuesta. En tanto a lo subjetivo, claro, podríamos decir de que el orden es subjetivo, pero, Keka, perdona, falta, ¿cuánto tiempo queda? Tienen un minuto. Ya, termino con esto. El orden, no se puede decir que es subjetivo porque justamente no tenemos solo un caso de orden, sino que vemos orden en el mundo en forma constante y de forma objetiva. O sea, lo que tú ves y lo que yo veo es lo mismo. Vemos cosas que son regulares, como dices, y que también son ordenadas en tanto tienen a un fin natural. Y como no conocen su propio fin, porque sabemos de que no contienen conciencia ni son conscientes de lo que hacen, como por ejemplo las plantas, entonces podemos llegar de forma objetiva a un ordenador. No veo yo que ahí haya algún tipo de subjetividad. Bueno, o sea, me basa en el mismo concepto del ordenado. En todo caso, habría que definir qué es ordenado y cómo diferenciamos de lo ordenado de algo desordenado. Pero bueno, ay, ¿qué más mencionaste? Ah, vale, que lo de la finalidad, que para ti sería la de... Claro, es que mira, es que justamente me estás diciendo que para ti, o sea, me estás diciendo, o sea, que casi es algo subjetivo, porque tú me estás diciendo, la finalidad para ti sería conocer o acercarnos a esta figura o a este ser que tú Claro, porque yo soy un denominas sujeto, Dios. pues. Vale, vale, justamente. Pero a esto voy. Otros sujetos, por ejemplo, yo, que soy ateo, no tengo esa finalidad y no, Claro, por eso, no. que nosotros somos sujetos y por lo tanto podemos emerger de nosotros con un tipo de subjetividad, pero cuando hablamos de cosas que no son sujetos, tenemos que concluir en que, Entiendo. que tienen un orden. Tiempo. Tiempo. Gracias. Ay, Perfecto. Oye, muchas gracias, chicos, de verdad. Bueno, damos por concluido la fase de preguntas y respuestas abiertas. Sin antes yo dar un aviso para recordar que la grabación del debate estará disponible en el canal de YouTube Teísmo Metafísico, ¿sí? Pueden ir a buscarlo, seguirlo y suscribirse, por favor. También a la vez hacer un llamado a nuestros queridos espectadores para suscribirse y seguir a nuestro anfitrión Panda, que siempre da espacios a estas interacciones tan interesantes y valiosas, diría yo, ¿no? Así también a nuestros exponentes Magbeta07 y Jorge Barrios, que tienen contenido y de la misma forma hacen una participación constante y muy relevante en diferentes lives, así como también en sus respectivas redes sociales. Bien, ahora sí vamos a la última parte, la parte conclusiva, la parte de las conclusiones, donde cada uno de nuestros exponentes tendrá 5 minutos, ¿no? Donde vamos a escuchar sus reflexiones finales con esto daríamos también por cerrado el diálogo intelectual y profundo que hemos tenido esta velada. Muy bien, sin más preámbulo, adelante, Magbeta, tendría 5 minutos. muchas gracias. Bueno, indubitablemente ha sido un placer poder debatir con Jorge. Nuevamente agradezco la invitación que se me hizo a este debate, que justamente fue por parte de Jorge. Y bueno, me parece que abordamos bastantes cuestiones fundamentales, ¿no? Dentro de la filosofía. Y tal vez nos faltó zanjar pues alguna que otra, aunque como siempre digo, zanjar o concluir totalmente el problema de la existencia de Dios. Imposible.
Y bueno, yo me voy con muchos cuestionamientos a mí mismo sobre todo. Me llevo, por ejemplo, investigar más acerca de la causalidad per se. Tal vez yo soy el que tengo una idea errada de lo que Tomás de Aquino o los escolásticos entienden por causalidad per se. Bueno, pues yo presenté un par de argumentos. No, tal vez no tuvimos el tiempo para abordarlos en gran profundidad. Tal vez en otra ocasión los podemos abordar, ¿no? Mi argumento que parte del principio de causalidad proporcionada. Digo que un ser absolutamente simple no puede dar explicación si este se lo toma como causa a un efecto plural y compuesto. Y mi argumento del conocimiento divino, que no sería propiamente de colapso modal, pero estaría diciendo que un ser absolutamente simple e inmutable pues no podría conocer el mundo, que entre otras cosas pues sería mutable y plural, ¿no? Entonces, como decía al inicio, en la introducción que hice, ¿no? Este problema no se debería ver como baladí o banal de ninguna manera, ¿no? Creo que especialmente y muchas veces desde el lado ateísta se suele pues cuestionar por qué se dan estos debates que recaban en lo profundo de la cuestión, en la metafísica, en la ontología, en los fundamentos. Y como dije muchas veces, desde el lado ateo parecen no entender pues, la importancia de estas discusiones, pero como digo yo, eh, pues para mí es una de las cuestiones más fundamentales de todas las cuestiones humanas, y ver hasta qué punto podemos abordar dicha cuestión pues es en cuanto menos muy interesante. Y si bien yo mantengo mi posición respecto al teísmo clásico, que es lo que tratamos en este debate, en mayor parte, pues el intercambio me ha sido muy enriquecedor, y espero que para las personas del público también, y les invite a una meditación sobre esta y más cuestiones. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Magbeta. Muy bien, si deseas, Jorge, puedes hacer tu participación final. Sí, sí, agradezco a Sabeta por aceptar la invitación, agradezco a Panda por darnos el espacio, K por tu moderación, que siempre es excelente. Este, abordé mi argumento y no creo que se haya respondido suficientemente o se haya refutado. Yo creo que he respondido que, lo que he podido en 5 minutos. Creo que los 5 minutos nos ha quedado cortos a Beta y a mí para poder formular bien nuestras refutaciones. Pero, pero sí, yo también llevo algo aprendido, tengo que aprender mucho más sobre el pluralismo que presenta Beta. Tengo que estudiarlo bien en profundidad para ver si es realmente sostenible. Pero quiero aprovechar más este espacio para agradecer a las personas que me han ayudado con mi preparación. Carlos Hernández, Carlos Rangel, eh, especialmente a Leonardo, que ha estado conmigo todos estos días preparándome, viendo qué argumentos podemos usar, qué respuestas podemos dar, etcétera. Y nada, pues espero que haya sido fructífero para todos este debate, y sí que podamos hacer muchos más en cuanto a relación a la existencia de Dios, que para mí es un tema fundamental para poder establecer como tal una cosmovisión, ya sea atea o teísta. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, así concluimos este intrigante debate sobre justamente la existencia de Dios, un tema muy amplio, ¿no? A dialogar. Bueno, quiero expresar mi más profundo agradecimiento al amable y generoso anfitrión, Panda, por permitirnos justamente llevar a cabo el evento. Gracias, amigo, gracias por abrirnos el espacio para intercambiar estas ideas, y también agradecer en especial a nuestros distinguidos oradores, Mariano, que es Magbeta07, síganlo por favor, y a Jorge Barrios, que también tiene incluso su canal de YouTube, que es Teísmo Metafísico, donde también va a estar la grabación de este hermoso debate, ¿no? Bueno, creo que más de uno ha llegado a un punto de reflexión con las ideas brindadas. Invito y agradezco a la audiencia por haber permanecido, por haber sido partícipe, por habernos enviado unos cuantos regalitos y por haber compartido este live. Sin más antesala, bueno, creo que este debate queda concluido y cerrado, y bueno, conmigo será hasta la siguiente. Agradecido con todos. Lo hiciste estupendo. Este,
Mariano igual, Jorge, perfecto, todos, muchísimas gracias. Este canal es de ustedes y para ustedes.